Muy buenas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar el mejor pincel digital de todos los tiempos. El otro día estaba dando una charla en una escuela y se me acercaron unos alumnos y me preguntaron que cuál era el mejor pincel digital. Y la verdad es que nunca me lo había parado a pensar, porque siempre empleo muchos, pero de repente al llegar a casa dije, oye, pues no estaría mal hacer un top 10 de los 10 mejores pinceles digitales, empezando por, el número 10, que es útil para ciertos aspectos, hasta el número 1, el mejor pincel que he tenido el placer de utilizar. He ordenado los pinceles, los he probado todos los pinceles que existen en Procreate ahora mismo, y los he ordenado por su utilidad y sobre todo por su versatilidad, ¿vale? Porque puedes tener un pincel muy bueno que sirva para pintar, piedra, pero ese pincel igual no te sirve para pintar piel o no te sirve para pintar pelo. Por lo tanto, hay pinceles que son muy buenos, pero son muy específicos para una textura y esos tienen poquita nota. Y en cambio, aquellos pinceles más versátiles que sirven para pintar absolutamente cualquier cosa, pues tienen obviamente más nota. Vamos a empezar por el top 10. En el puesto número 10 tenemos el pincel victoriano. Este pincel se encuentra dentro de la categoría de texturas en Procreate y aquí abajo lo tengo. Y como podéis ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 pinceles victorianos. Eso es porque lo voy duplicando, porque lo utilizo mucho. Pero para que veáis cómo funciona, voy a coger este, pues por ejemplo el victoriano 1. Voy a pintar un poquito, ¿veis? Yo voy pintando y se genera una especie como de patrón. A mí me gustan mucho estos patrones vintage, así florales, pero veis que se repite constantemente este punto, es igual que este punto, es igual que este punto, o sea, genera unos patrones perfectos, muy suaves, muy sutiles, que sirve para pintar fondos. Está en el puesto número 10 porque es el que mejor funciona. Pues si no sabes muy bien qué hacer de fondo, coge un pincel victoriano y ya tienes el fondo apañado y queda muy bien. De hecho, os voy a enseñar cómo he empleado este pincel en un montón de cuadros. Este de aquí, que por cierto este cuadro fue finalista de los Premios Mundiales de Ilustración, pues también con el fondo, el papel de fondo es es el pincel victoriano. Este cuadro de aquí, que fue un encargo para una boda, pues este papelito de fondo, en realidad aquí combino varios pinceles, pero más o menos este patrón que se repite es el pincel victoriano. Por lo tanto, he decidido empezar este top 10 con este pincel, que no sirve para mucho más que para hacer fondos, pero es tan bueno que tiene que estar sí o sí en el top 10. En el puesto número 9 tenemos el pincel Heavy Metal. Aparte del nombre que suena como súper rockero, en realidad, este pincel está dentro de los pinceles industriales, que son pinceles de texturas, ¿vale? Y la verdad es que no sé muy bien por qué se llama Heavy Metal, porque no parece... es que no parece metal. Pero mirad, para que veáis cómo funciona este pincel, voy a poner un fondo en vez de blanco-negro y un color gris, más o menos por aquí. Cojo el pincel Heavy Metal, le voy a dar un poquito de tamaño y mirad, voy a pintar para que veáis un poquito cómo funciona. Voy a ir pasando así rápido el dedo por el fondo. Vale. Así muy rápido. A ver, voy a borrar un poquito, esperad. Voy a coger este pincel y voy a borrar la parte de aquí arriba un poquito y la parte de aquí abajo otro poquito. Vale. ¿Veis que este pincel es parecido, bastante parecido al victoriano, porque te genera unos fondos muy ricos con unos detalles pues muy interesantes? Hombre, sí que se nota ciertos patrones que se repiten, pero si lo sabes camuflar bien no se nota mucho al ojo. Y este es un pincel muy bueno que si no sabes cómo pintar un fondo, de verdad, te va a hacer muchísimo papel. Y al igual que ocurría con el pincel anterior, pues os voy a enseñar dónde he utilizado este pincel. Mirad,
sin ir más lejos, en esta obra, que es el cuadro que yo enseño a pintar en mi curso de doméstica, pues veis que aquí de fondo, toda esta pared, todo este como de cemento, todo esto está hecho con el pincel Heavy Metal. Lo repito muchas veces, por ejemplo, aquí tengo otro cuadro donde el fondo es Heavy Metal, ¿vale? Es este pincel, lo empleo muchísimo, se repite muchísimo, ¿vale? Este pincel de aquí, que por cierto este fue finalista del Mod Portrait, un concurso de retratos bastante importante, ¿veis? El fondo es el pincel Heavy Metal. Por lo tanto, tanto el pincel victoriano como el pincel Heavy Metal son pinceles muy útiles para pintar fondos. Son los mejores que hay, por eso están en este top 10, pero no sirven para mucho más. Este pincel no sirve para pintar nada más que fondos. Así que bueno, por eso están en estas posiciones más bajas, pero son lo suficientemente interesantes como para estar en este top 10. En el puesto número 8 tenemos el pincel Destello. Este pincel es uno de mis pinceles favoritos. Está dentro de... aquí está, de luminancia. Y... a ver... ocurre un poquito como con los pinceles anteriores. Este pincel solamente sirve para dar destellos. De hecho, os lo voy a enseñar. Aquí está, ¿vale? Es un pincel que hace un destello. A ver, puede parecer un pincel poco útil, poco práctico, pero si estás pintando cristal, o estás pintando metal, o estás pintando agua, o yo que sé, esferas de líquido que flotan, no lo sé, cualquier objeto metálico reflectante, altamente reflectante, tienes que utilizar este pincel. Y gracias a este pequeño reflejo que puedes poner nada sutilmente en una esquinita de un lado, de hecho creo que ya tengo algún tutorial donde enseño a pintar cristal aquí en YouTube y se ve donde empleo yo este pincel. A ver, voy a intentar encontrar un ejemplo para que lo veáis. A ver si encuentro... yo creo que estaba en este de aquí, sí, vale. A ver, que aquí, ¿vale? ¿Veis? Este brillito de aquí, o este pequeño de aquí, o este de aquí, o este otro de aquí, o este de aquí, bueno, no lo sé, o sea, es... a ver, es un pincel que te da muchísimo realismo a la escena, no puedes abusar de él, ¿vale? No lo puedes poner 500 veces, y el problema, mirad, voy a echar para atrás. Si yo pinto pasando el dedo, veis, me hace unas repeticiones muy extrañas. Hombre, aunque visto así, bueno, cosas mías. Me está pareciendo como un techo de una nave industrial con unos focos o algo así, pero bueno, cosas mías. Si no, o sea, se nota mucho, si lo repites no queda muy bien. Entonces, bueno, si estás pintando realismo, pues vale, es un pincel muy útil que te va a ser indispensable para pintar cristal, metal y agua, pero no sirve para nada más, ¿vale? Por lo tanto, sigue estando en los puestos más bajos de nuestro top 10. En el puesto número 7 tenemos el pincel Nebulosa. Este pincel se encuentra también dentro de la categoría luminancia. Veis aquí abajo que hay un montón de opciones, de categorías. Pues en la categoría luminancia tenemos el pincel Nebulosa. Este pincel es una maravilla de pincel. Tenía pensado ponerlo más arriba en el top 10, pero le pasa un poquito lo que le pasa a los otros pinceles que están en estas posiciones bajas, y es que solamente sirven para una cosa muy concreta. No son muy... o sea, no se pueden emplear para pintar muchos tipos diferentes de materiales. Pero bueno, este pincel, el pincel Nebulosa, lo voy a emplear aquí para que lo veáis. Aquí, vale. Es un pincel tan rico en detalles, tiene tantos pequeños detalles, tantos matices, que es una maravilla. A ver, obviamente con esto no vas a poder pintar una cara, pero si alguna vez tienes que pintar algo que explota, algo que se rompe, algo que genere movimiento, porque este pincel es muy dinámico, muy dinámico. Bueno, y ya ni te digo si quieres pintar galaxias y el espacio, ¿vale? O sea, este pincel es, bueno, bastante versátil dentro de sus limitaciones, pero es que le aporta un realismo a la escena increíble. De hecho,
en el tutorial de flores, aquí lo veis, en el tutorial donde os enseño a pintar flores, veis que lo pongo aquí de fondo y genera un dinamismo muy, 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 muy interesante. De hecho, en este cuadro que también os he enseñado antes de estos ajos explotando, el fondo está hecho con el pincel nebulosa, ¿lo veis? Aquí está con un color, digamos, rosáceo y con un color ocre clarito. Aquí está con negro, ¿veis? Pero todas estas manchitas, todos estos detalles aportan un dinamismo y un realismo a la escena que es muy difícil de conseguir utilizando otros pinceles. Y simplemente es dando un toque. O sea, en 5 segundos tienes pintado muchísimos detalles muy interesantes. Por eso este pincel se queda en nuestro puesto número 7 del top 10. El puesto número 6 lo ocupa el pincel salpicadura. Bueno, a ver, está dentro de una sección que he llamado yo mis pinceles y se llama Salpicadura Jaime, porque es una variante dentro de aerosoles. Hay un pincel que hace como toquecitos, que hace como manchitas, y yo lo modifiqué, lo alteré para terminar, pues para hacer un pincel propio que se llamará Salpicadura Jaime, ¿de acuerdo? A ver, este pincel es muy útil, muy útil, muy útil para pintar piel. Es indispensable para pintar piel y para pintar pequeñas imperfecciones de los objetos. Pues bueno, voy a pintar un poquito para que lo veáis. ¿Veis? Voy pintando poquito a poquito, no con mucha opacidad. Si le pones mucha opacidad no acaba de funcionar muy bien, pero con poquita opacidad, ¿veis? Genera como una textura muy interesante y es perfecta para pintar piel. A ver, voy a hacer zoom en algún retrato. Pues yo creo que en este se verá más o menos bien. Yo creo que sí, que aquí se veía bastante bien. ¿Veis todas estas manchas de la piel? ¿Lo veis? Todos estos pequeñas manchitas de colores. Aquí también se veía bastante bien. Fijaros, toda esta riqueza cromática la he conseguido única y exclusivamente empleando el pincel salpicadura. De hecho, a ver, encima de esto voy a crear una capa nueva para no fastidiar el cuadro, pero vale, con salpicadura Jaime voy a coger un rosita tirando a rojo aquí y voy a pintar un poquito para que veáis a lo que me refiero, con muy poquita opacidad. ¿Veis? Que van apareciendo un montón como de granitos, como de detallitos, ¿vale? Imaginaros que tiene pues como que se le ha enrojecido la piel por una alergia o por un roce o lo que sea, ¿vale? Pues fijaros, mira, lo voy a hacer el antes y el después. ¿Veis? ¿Veis cómo aparece y desaparece todos estos detalles? Y los he hecho solo con el pincel. ¿Lo veis qué realismo? Pues este pincel es maravilloso. Bueno, elimino la capa para no fastidiar el cuadro. Pero el pincel, este de salpicadura Jaime, es uno de mis pinceles favoritos para pintar piel. Y os va a venir muy bien si queréis hacer este tipo de pintura realista, donde no tengas que pintar cada maldito poro por separado, sino más o menos emplear unos pinceles que te generen unas texturas pues lo suficientemente interesantes como que parezcan realistas. En el puesto número 5 tenemos el pincel Jaime. Dios mío, este nombre suena rarísimo cada vez que lo digo yo. Pero bueno, mejor os lo enseño. Es este pincel de aquí, ¿vale? Es que le llamé pincel Jaime porque no existía. Lo tuve que crear yo, pues bueno. Estuve tocando muchos parámetros de pinceles. Y este pincel es uno de mis favoritos porque genera como pequeñas roturas, como pequeñas imperfecciones, craquelados. En todas las texturas le aporta un realismo increíble. Mirad, en el tutorial anterior de cómo pintar piedra, todas estas manchas e imperfecciones están creadas con este pincel de aquí, ¿vale? Este pincel es una auténtica maravilla para aportar realismo a vuestras texturas, ¿de acuerdo? A ver, mirad, por ejemplo, en esta misma de aquí voy a coger un color clarito, creo una capa nueva y con este pincel
Eso sí, funciona con muy poquita opacidad, ¿eh? No le metáis mucha opacidad porque entonces mancha demasiado. Pero con un 5, un 4, un 6, ¿veis? Le estoy dando todos estos toquecitos. Vamos a irnos a esta parte de aquí más oscura que se verá mejor. Voy como dando toque, 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 pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿Veis? Fijaros qué complejidad de tonos, de manchas acabamos de generar. Mirad, luego visible, invisible, visible, invisible, ¿lo veis? O sea, es una maravilla de pincel. Por lo tanto, por eso lo he puesto pues, en la parte central, ¿vale? En el top 5, pincel Jaime. En el puesto número 4 tenemos el bolígrafo de gel. Este pincel de aquí, bolígrafo de gel, es uno de mis pinceles favoritos para dibujar. Es una pasada, se parece muchísimo al grafito. Mirad, voy a hacer el color blanco. Pincel, bolígrafo de gel. Si yo pinto, ¿veis? Que me hace un trazo muy parecido, pues como si estuviera dibujando con una especie de portaminas más que con un boli, ¿vale? Se llama bolígrafo de gel, no sé muy bien por qué lo han llamado así, pero es muy parecido el trazo al que te genera un portaminas de grafito. Es mi pincel favorito para dibujar. Solo dibujo con este pincel, solo utilizo este pincel para dibujar y te permite unos degradados y unos matices muy parecidos al grafito real, ¿veis? ¿Veis cómo voy acercando y luego alejando, ¿vale? Para generar sensación pues de mancha, de degradado, pero muy parecido a lo que se hace con el lapicero, ¿vale? ¿Veis? Y eso que aquí está marcando bastante. Si yo le bajo más la opacidad, es como si tuviéramos un lapicero más duro, ¿vale? Es como si esto fuera un 2B y esto un HB. Fijaros qué maravilla para dibujar. Es una pasada. Con este se pueden conseguir unos efectos de lapicero muy similares a los analógicos, a los del lapicero real, ¿vale? ¿Veis? O sea, es que es una pasada. O sea, además genera un trazo muy fluido, no hay píxeles raros, no es sucio, es muy limpio, es muy rápido. A mí me gusta muchísimo este pincel, o sea, pero mucho, es uno de mis pinceles favoritos para dibujar. De hecho, es el único que empleo para dibujar. En el puesto número 3 tenemos el pincel preciso. Aquí lo tengo, pincel preciso. A ver, este pincel es tan bueno que cualquier aplicación de pintura digital que tengas, ya sea Photoshop, ya sea Sketchbook Pro, ya sea Procreate, yo creo que hasta GIMP lo tiene, o sea, cualquier pintura, o sea, cualquier aplicación de pintura digital lo tiene. Es el típico pincel que pinta un círculo, ¿vale? A ver, no lo he puesto más arriba porque tampoco es muy versátil. A ver, hace círculos perfectos, sobre todo lo que te genera es unos contornos muy limpios, muy limpios. Si estás sobre todo, a ver, en mi proceso pictórico, que ya conocéis muchos, donde yo empiezo haciendo una silueta, ¿veis? Y luego esa silueta le bloqueamos el canal alfa y le empezamos a aplicar luces, sombras, bueno, vale. Este tipo de pincel es perfecto para llenar de pintura sólida espacios más o menos grandes, ¿vale? Es muy útil, ¿lo veis? Pero veis que no hace, que no pixela, no hace cosas raras, no, o sea, genera un trazo tan fluido que es una maravilla de pincel. Tiene inconvenientes. El principal es que si tú lo haces muy pequeño, mirad, lo voy a hacer aquí, ¿veis? Aparecen como estos píxeles raros. No funciona este pincel en pequeñito. O sea, no sirve para hacer pelos, por ejemplo.
En cuanto te acercas, pixela mucho y no me gusta. Y tiene otro inconveniente, y es que tampoco sirve para hacer fundidos muy suaves. Por ejemplo, si yo con poca opacidad empiezo a dar toques y voy poco a poco desplazándome hacia la derecha, incluso voy a bajarle más la opacidad hasta un 8, voy desplazándome hacia la derecha, voy poco a poco como dando cada vez menos pasadas. Bueno, te hace un degradado, pero no es un degradado muy limpio. Entonces, bueno, este pincel es bastante versátil, porque bueno, incluso con este tipo de manchas podrías pintar más o menos todo, aunque no muy realista, pero bueno, es muy versátil y es sobre todo muy limpio. Por eso está en el puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos el pincel extra suave, ¿lo veis? Este de aquí. Es muy parecido al pincel preciso, o sea, si el pincel preciso te hace un círculo perfecto, voy a pintar aquí para que lo veáis. Muy bien, el pincel extra suave te hace como si fuera un círculo difuminado, me he pasado de tamaño. Es como un círculo difuminado, ¿vale? Bueno, este pincel también es tan bueno que está en todas las aplicaciones de pintura digital del mundo. La vuestra, cualquiera que playéis, lo va a tener. Este pincel es una auténtica maravilla. No está en el puesto número 1, ya lo explicaré luego por qué, pero es muy versátil, te genera unos fundidos perfectos, puedes pintar extremadamente realista con este pincel, a un tamaño muy pequeño. Es que no hace estos pixelados tan raros como hacía el otro pincel. De hecho, por lo menos en Procreate, este pincel, el pincel extra suave al mínimo tamaño, es el pincel más pequeño que existe, porque no todos los pinceles al mínimo tamaño tienen el mismo tamaño. Los hay más grandes y más pequeños, aunque el tamaño sea el mínimo. Bueno, pues este pincel, el pincel extra suave, es el pincel más fino que existe en Procreate, y para pintar pelos es indispensable. Pero no solo para pintar pelos, mirad, voy a poner el fondo negro y voy a pintar, pues si vamos a hacer un fundido de rojo, un rojo intenso, aquí, y voy a poner luego un amarillo un poco cálido aquí, no, más intenso aquí. Muy bien, ¿veis que tengo estos dos tonos? Bueno, pues el pincel extra suave, no para pintar, que también, pero sobre todo para difuminar, un pincel extra suave de buen tamaño, con una opacidad de un 40%, más o menos. Fijaros lo que voy a hacer. Voy a empezar a fundir de un lado a otro. Mirad qué suave. Es que es una auténtica maravilla de pincel. No se nota. ¿Veis aquí? Es que pasamos del rojo intenso al amarillo intenso y no hace una sola aberración cromática. No te mete de repente que empiezan a aparecer aquí verdes o azules, que cuando el pincel es malo, te lo hace. Este pincel es una auténtica maravilla para difuminar. Es que mirad, fijaros qué limpieza, me encanta este pincel. He de confesar que soy un enamorado de este pincel. Funciona a la perfección y no está en el top número 1 porque no es tan versátil como mi puesto número 1. Pero si vuestra aplicación de pintura digital no tiene el pincel que os voy a enseñar ahora, pues esta es una muy buena opción. Y por fin, en el top número 1 tenemos el pincel plano. Este pincel es el mejor pincel que ha existido, existe y existirá jamás. Estoy absolutamente enamorado de este pincel, de verdad. A ver, es este de aquí, pincel plano, pero no vale cualquier pincel plano, sino mi pincel plano. Me explico. Procreate ha ido actualizándose y cada vez que se actualiza han añadido pinceles nuevos y los viejos los han tocado un poquito. Mirad, si nos vamos a pintura, dentro de pintura, aquí lo veis, pincel plano. Tienen un pincel que se llama pincel plano, que no se parece absolutamente en nada a mi pincel plano, ¿vale? Yo estoy pintando
Y esto no se parece. De hecho, empieza pintando flojo, luego fuerte. Hace aquí como una repetición muy extraña que no me gusta. Dices, hombre, pues podría ser, yo que sé, el pincel dentado se parece visualmente. Nada, ¿vale? ¿Veis? Yo estoy pintando y fijaros que en realidad es que se repite, ¿veis? Como un patrón que se repite constante. ¿Lo veis? Aquí se nota muchísimo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, se repite constantemente un patrón geométrico y esto es muy sucio. Esto no queda bien. Pero se supone que es un pincel también plano o un pincel dentado. Pues mirad, este pincel plano, viene de Procreate 2, porque yo ya llevo muchos años pintando con esto. Y desde que lo utilicé por primera vez me enamoré. Mirad, lo voy a poner en grande para que lo veáis. O sea, fijaros la riqueza más grande todavía. La riqueza, mirad. Ya paro. Es que me encanta. Pero mirad, comparadme estas terminaciones con estas terminaciones. Esto es limpio. ¿Vale? Aquí se genera de manera casi aleatoria. No hay píxeles raros. Es que compáramelo. Esto es muy sucio. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué aparece esto aquí? Aquí no. Aquí es una auténtica maravilla. Desde que empiezas a pintar hasta que terminas, es que es muy limpio. No aparece, no se repiten cosas raras cuando estoy pasando así el pincel por todas partes. ¿Lo veis? No. Es una maravilla de pincel. Y este pincel es perfecto porque se puede utilizar en cualquier situación. Mirad, si queréis pintar pelo, pues fijaros las terminaciones del pincel. Estoy como terminando muy rápido el trazo, ¿vale? No lo dejo así apoyadito, sino que voy como soltando rápido. Mirad que esto ya te está generando prácticamente un pelaje. ¿Lo veis? O sea, esto casi es un pelaje. Esto te puede hacer césped, te puede hacer pelo. Luego, a tamaños pequeños, funciona muy bien, pero muy bien. No pixela en las curvas. No es tan pequeño como el pincel extra suave. Mirad, lo voy a poner aquí para que lo comparéis. ¿Veis? Que es mucho más fino el pincel extra suave. Pero el pincel plano, vamos, salvo esa excepción muy concreta de que te da unos pelitos un poquito más gordos, yo este pincel lo empleo en todas partes, pero en absolutamente todas partes, para pintar piel, para pintar pelo, para pintar fondos. De hecho, mirad, en este cuadro de aquí, que tiene un poquito de todo, todas estas cositas de aquí, ¿lo veis? Que son trazos, ¿veis? Trazos de pincel plano. Estos pelos están pintados con el pincel plano. Todos estos trazos de aquí pintados con el pincel plano. Todas estas pelos de aquí arriba, pues con el pincel plano. O sea, de hecho yo antes solo utilizaba el pincel plano. Todo esto, la silueta de aquí de mi gato Matisse, pincel plano. O sea, durante muchísimos años yo solo utilizaba el pincel plano. Y es que es una auténtica maravilla este pincel. Todos estos pelos están hechos con el pincel plano. Todo. Fijaos todas estas marquitas. Es que se notan las pinceladas, ¿lo veis? Aquí en el pelaje del cuervo, todos estos pequeños trazos. Este ojo. Todo está pintado con el pincel plano. O sea, sinceramente, si realmente sacaran una aplicación donde solo hubiera un pincel, yo elegiría este pincel plano. El único inconveniente que tiene este pincel es que para difuminar no es tan bueno como el pincel extra suave, ¿vale? O sea, si por ejemplo lo veis, yo me voy aquí al dedito para difuminar y le doy con un pincel, ¿veis? Con el pincel plano, me voy a bajar la opacidad que igual está muy fuerte. Hombre, sí, puedes, ¿veis? A base de muchos toquecitos, te acaba generando unos degradados. Bueno, bien. Tengo que estar constantemente corrigiendo este degradado para que no se note mucho, pero sí, te hace un degradado bastante bueno. Del blanco puro al negro puro, lo veis, se notan un poquito los trazos, pero también le aporta, como si dijéramos, una cualidad pictórica a la obra, ¿vale? Se nota la pincelada, o sea, simula más a un pincel al óleo.
Entonces, bueno, para resumir, yo sinceramente, si tengo que elegir un solo pincel, me quedo con el pincel plano. Esta es mi elección personal. Me encantaría saber vuestras propias elecciones, ¿vale? En la sección de comentarios, qué pinceles os gustan más. A ver si coincidís conmigo, o tenéis un pincel que habéis importado yo no sé dónde, de cualquier aplicación desde hace años y os funciona muy bien. Oye, igual descubro un pincel que es mejor que el pincel plano. Pues no lo sé. Yo de momento no lo cambio. Bueno, como siempre, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo, más que nada para que sepáis no los pinceles que utilizo, que ya sabéis cuáles utilizo, sino cuáles me gustan más, cuáles me gustan menos y en qué, no sé, en qué zonas, ¿vale? Yo empleo un pincel o empleo otro. Nada, sin más, no me enrollo más, que está siendo un poco largo esto. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de utilidad. Si os gusta, suscribiros al canal si no lo estáis ya, le tenéis que dar un like a este vídeo y le tenéis que dar también a la campanita para que os avise de las notificaciones, porque yo cuelgo muchas cosas no solo en los vídeos, sino en la sección de comunidad. Y si no tienes la campanita, pues no te enteras de las cosas que cuento. Como siempre, ha sido un absoluto placer estar este ratito con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.